Y vamos a orar para empezar esta historia. ¿Les parece bien? Bendito Dios, pedimos que tú nos apoyes hoy en narrar, decir esta historia para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de esta historia, Juan el Bautista había muerto y Juan y Jesús eran parientes por medio de su mamá María y Elizabeth. Entonces, después de que murió Juan, Jesús quería apartarse con sus discípulos, pero no pudo, porque vino 5,000 familias para escucharle enseñar. Entonces, él enseñó y luego hizo un milagro de dar de comer a las familias. Y luego, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes vayan al otro lado. Y Jesús despidió a la gente. Y después de que había despedido a la gente, Jesús subió a la montaña para orar y estaba solo orando. Y sus discípulos estaban intentando llegar al otro lado, pero el viento era contrario a ellos. Y Jesús estaba orando por la noche y él vio que estaba intentando, pero el viento era contrario. Y como a las 3 de la madrugada, Jesús empezó a andar en el agua para ir a ellos. Y aquí es donde empieza la historia. Entonces los discípulos, al ver a Jesús, gritaron en miedo: es un espíritu, es un espanto, es un espíritu. Y Jesús les respondió a los discípulos: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le reclama al Señor y le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo me vaya a ti caminando sobre el agua. Entonces Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar en el agua hacia Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento alrededor de él, tenía miedo y empezó a hundirse. Entonces él clamó al Señor, a Jesús: Señor, sálvame. Entonces Jesús, extendiendo la mano, le agarró a Pedro y le dijo: hombre a poca fe, ¿por qué dudaste? Y regresando al barco, cesó el viento, y entrando al barco, los que estaban en el barco dijeron: ciertamente tú eres el Hijo de Dios, y le adoraron a él. Y así termina nuestra historia. Es una historia muy interesante, ¿no? Caminando sobre el agua, siempre uno piensa: híjole, ha de ser difícil. Uno de ustedes quiere intentar repetir la historia, empezando con: los discípulos gritaron en miedo diciendo: fantasma. Es un fantasma. Adelante, Cheryl, a ver si puedes decir la historia tú. Es un fantasma. Ajá. Y él dijo: no, soy yo. Y Pedro dijo: si eres tú, di que yo vaya caminando a ti en el agua, sobre el agua. Ajá. Y él dijo: ven. Entonces él empezó a caminar y cuando vio el viento se espantó y empezó a hundirse. Y Jesús le agarró de la mano y dijo: ¿por qué dudaste? Y fueron a la barca y entraron en la barca y los discípulos le adoraron. Okay, very good, very good. Muy bien, Cheryl. Estoy hablando inglés por alguna razón. Debo de estar ya no comiendo chile jalapeño porque estoy hablando más inglés ahorita. Cheryl, hiciste muy bien porque dijiste: yo soy, que cuando tenían miedo y Pedro caminó en el agua y regresaron y le adoraron a Jesús. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Cheryl, ¿eh? Yeah. Muy bien, Cheryl, muy bien. Ok, ustedes me van a ayudar. Y los discípulos, cuando vio a Jesús caminando en el agua, gritaron: es un Fantasma. fantasma.
Y Jesús les dijo, tengan Ánimo. ánimo, Yo Yo soy. soy. yo soy, no tengan Miedo. miedo, muy bien, ya no tengan miedo. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres, Tú ordena que yo vaya Camine caminando. sobre. vaya contigo caminando sobre el agua. Y Jesús dijo, Pedro, eso es insensato, claro que soy yo. No, le dijo ven. ¿No? No, ¿qué dijo Bien, Jesús? Le dijo ven. bueno, Ven. Ven, Entonces Pedro saliendo del barco empezó a caminar sobre Caminar. caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando él vio El viento. el viento alrededor de él, empezó a Hundir. hundirse. Entonces él clamó, Señor, Sálvame, Sálvame. sálvame. Entonces Jesús, ¿qué extendió Jesús? tu La mano. mano. Su mano y le agarró y le dijo algo a él. ¿Quién se acuerda lo que dijo? Hombre de poca Poca fe. fe. poca fe. ¿Por qué? Dudaste. Y regresando al barco, se cesó él Bien, Bien. Al viento. viento. Entrando al barco, los que estaban en el barco le adoraron. adoraron diciendo, tú eres, verdaderamente tú eres el El Hijo Hijo. de Dios. Muy bien, hermanos. Mm. Muy bien, ya saben. Erika, ¿estás ahí todavía? Erika, quizás si tú apagas tu Se me va cámara, el internet si apagas tu cámara vas a tener más internet. Entonces, ahí por ratos. abajo, sí, ahí está, sí. Ya, y nada más participas cuando quieres participar, ¿no? Con confianza. Sí. ¿Cómo creen que Jesús estaba sintiendo cuando los discípulos, después de haber visto muchos milagros, ¿no? Y le dicen a Jesús, es un fantasma. ¿Qué podría haberle estado pensando Jesús? ¿Qué onda con estos cuates? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ustedes, después de tanto, ¿verdad? Es bien mexicana. Perdón, Jorge. Es bien mexicana esa Sí, expresión. ¿Qué onda? ¿qué ¿Qué onda? Ah, sí, bueno, es una expresión muy mexicana. Sí. Acá no se usa eso. No se usa. ¿Qué dirían en Perú, más o menos? Mira, ¿qué pasa con esos muchachos? ¿Qué pasa con eso? O sea, que, hombre. Es muy interesante porque habían pasado mucho tiempo con Jesús, ¿no? Habían visto milagros y todo lo demás. Entonces, A lo bueno, mejor vamos. Perdón, mi amor. a lo mejor pensaba, les ya a lo mejor ya están con miedo, ahora tienen más miedo por verme a mí. Lo más Tengo- interesante, ¿no? Ajá. Sí, y Lo hoy más, perdón, Jorge. lo más interesante es de que ellos habían visto tantos milagros de Jesús, habían reconocido al Señor y dudaron, tuvieron dudas del Señor. Sí, y lo que es interesante es que hoy es Día de Todos los Santos, ¿no? Mm. ¿O es Día de los Muertos hoy? ¿Cuál es? Sí, es hoy en México. En México, el Día de los Sí. Santos, ¿no? Día de Todos Sí. los Santos. Y en los Estados Unidos es Halloween. Entonces, pues sí, interesante. Aquí felizmente este año no ha habido mucha fiesta por lo del No, COVID, por gracias el al COVID. Señor. No ha visto, no ha habido, está prohibido. La historia dice que los discípulos al verle a Jesús caminando en el agua gritaron, es un espíritu y es un fantasma. Y Jesús dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. ¿Qué podemos aprender de Jesús? De que la primera cosa que Él les dice es que tengan ánimo, tengan ánimo.
que no dudemos en seguir confiando en Él. Bueno, O sea, que sigue debían, animando. que los discípulos debían de haberse seguido creyendo, ¿no? Ujú. Okay, muy bien. ¿Se acuerdan que Jesús les había mandado al otro lado, no? Ujú. Sí, que no fueron por sí mismos. ¿Podría haberle dicho otra cosa a Jesús en vez de tengan ánimo? Claro, los hubiera regañado. No se había regañado. Obedezcan. ¿Qué más No podría haberle dicho a Jesús? podía decir, yo no soy fantasma, Ok. soy Jesús. Ajá. Es muy interesante, como dice Erika, lo podría haberle regañado o lo había reclamado, no soy fantasma, pero no los regañó y no los dijo, no soy fantasma. Les dijo mejor, tengan ánimo, tengan ánimo. ¿Qué más podemos aprender de Jesús de que no le regañó, sino que dijo, tengan ánimo? La paciencia. Paciencia, a ver, explica un poquito. ¿Cómo? Explica un poquito. ¿Dijiste paciencia? Sí, la paciencia de saber de que estaban dudando después de haber visto tanto de él y ellos estaban en su corazón, tenían miedo, tenían dudas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. En algún momento de nuestras vidas, nuestra fe ha sido muy, muy bajita, como la luz de una vela media apagada. Entonces, allí es donde hay duda. ¿Tú crees que los discípulos tenían baja la fe entonces? En ese momento dudaron, por supuesto, sí, Dudaron, sí. dudaron. Una Tenían su media fe apagón. muy. ¿Te acuerdas lo que estaban haciendo, no? Estaban remando con el viento contrario toda la noche. ¿Qué tendría el cansancio humano, en parte de su miedo, de su falta de fe, de su falta de paciencia de ellos? ¿Qué opinan? ¿Tenía algún impacto eso sobre ellos? Porque estaban remando, ¿no? Toda la noche. Claro, estaban cansados. Sí. Y como estaba el viento contrario, a lo mejor pensaba, nunca vamos a llegar a ningún lado. Puede ser que pensaban. Dejar de remar. Tal vez ya hayan perdido la paciencia, porque estaban cansados y dirían, como decía Cheryl, o sea, ya como que ya no vamos a llegar, entonces estaban impacientes. Entonces, ¿crees que la falta de paciencia puede provocar algo de duda? Puede ser como alguna de las tantas o otros sentimientos o emociones para llegar a ese punto. Es muy interesante lo que responde Pedro. Pedro dije, Señor, si eres tú, ordena que vaya yo caminando sobre el agua hacia ti. Para mí es algo absurdo su reclamación. Podría haber pedido otra señal para probar que es el Señor, ¿no? ¿Qué más podría haber pedido? ¿Johnny? Otra vez, Johnny, más fuerte. Solamente Dios puede permitir que tú camines sobre el agua. Sí, claro. Y no podría haber pedido otra cosa menos extraño. Podía haber dicho, si eres tú, ven aquí a la barca con nosotros y para esa tempestad.
y pare la tempestad, ¿no? Podría haber pedido eso, ¿no? Es interesante que no pidió que parara la tempestad. Más, Sí, sí, interesante. sí, Es muy interesante porque ya tenían miedo de la tempestad y luego se le acerca a alguien que ellos pensaron que era un fantasma, entonces es doble miedo, pues. sí, doble miedo. Entonces, es muy raro entonces de que no lo pidió que parara la tempestad y tampoco pidió que viniera hacia ellos más rápido, ¿no? Que sería algo normal pedir. Bueno, Señor, si eres tú, que calme la tempestad y que vengas rápido, porque lo había hecho una vez Jesús, ¿no? Había calmado la tempestad una vez, ¿no? Ajá. Ujú. Sí. ¿Qué podemos aprender de este Pedro? De que pidió que caminara sobre el agua. Mm, En vez de pedir que parara la tempestad. Yo creo que, pues, no es segura, pero parece que él estaba de repente convencido que sí era Jesús. Y parece que él como que era como, bueno, para mí parece que de no era como una prueba, pero como una aventura, podía ser, que él pensaba, wow, es Jesús y mira lo que está haciendo. Yo quiero hacer eso, pero no estoy segura si eso fue. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo vio Pedro como un reto, una aventura? Yo quiero comentar algo bien bonito, pues, A ver. que pues ellos sabían que si Jesús estaba ahí con ellos, pues todo iba a estar bien debido a la tormenta, pues. Okay. Así que se querían asegurar que era Jesús, porque si era Jesús, todo iba a estar bien. Y si no era Jesús, pues van a seguir en un problema gigantesco, pues. Entonces, ¿Pedro quería salir de la lancha o qué? ¿O qué estás diciendo, Johnny? Ayúdame a entenderlo un poquito más. Se querían asegurar de que era Jesús, porque si Jesús estaba allí caminando hacia Dios, todo iba a estar bien. Ah, y él quería estar con Jesús. Ajá. Ajá. ¿No es más seguro en la lancha? ¿Qué opinas, Johnny? ¿Es más seguro en la lancha o caminando sobre las olas? A lo mejor era, quién sabe. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Es más seguro estar en la lancha o más seguro caminando sobre las aguas? Mm, Pues depende. humanamente hablando en la lancha. Ujú. Oh, sí, En una perspectiva humana, pues sí sería más lógico estar seguro en la lancha, Pero la respuesta, pero ahí no estaba Jesús. ahí no estaba Jesús. Entonces, ¿era más seguro estar en la lancha o era más seguro caminar en las aguas hacia Jesús? Hacia Jesús. y donde no está Jesús, ¿No está Jesús qué, perdón? sí, los lugares donde no está Jesús es más peligroso. Oh, los lugares donde no está Jesús es más peligroso. A ver, hermano Jorge, te pusiste mudo, pues ya dilo. A ver, ¿qué vas a decir tú? Tienes que No, contestar. nada, estaba estornudando, por eso que le puse mudo un ratito. Ah, ok. Estás cansadito un poquito.
La respuesta de Jesús es muy interesante. Jesús dice, ven. ¿No podría haberle un poquito más explícito cómo caminar sobre las aguas? No podría haber dicho, Pedro, cuando caminas en las aguas, pon tus manos al lado para que no te caigas un poquito. Y Pedro, ten cuidado. Y a ver, cuida bien el cable que vas a quitar. Pues. Mira, por el carácter y por la actitud de Pedro, pues Pedro era un hombre como bien atrevido, pues. John, ¿sabes qué? El enchufe está atrás de allá, es blanco. Te vas a ver el enchufe blanco. Llevas ese. Otra vez, John, perdón. Pedro, por la actitud y el carácter de Pedro era un hombre bien atrevido, pues. O bien aventado, pues. Y... Mira, te explico esto, la pregunta así. Sí, lo voy a responder. Y como Pedro era bien atrevido, bien aventado, pues Jesús ha de pensar, pues Pedro ya ha de saber, porque Jesús conocía su carácter, pues. Así que por eso nada más le dijo, ven. Oh, puede ser. Porque mira, dijimos antes de que daba de comer a los 5,000 familias. Y cuando dio de comer a los 5,000 familias, dio muy buenas instrucciones específicas. Ponlos en grupos de 50, rompió el pan, pásaselos, el pescado, pásaselos, luego recógelos. Entonces sus instrucciones eran más específicos. Pero con Pedro nomás dice, ven. Y por su carácter, Ajá. Interesante. ¿Ustedes qué opinan? Pudo haber sido una lección de fe. Bueno, No le dijo nada más, solamente le dijo, ven. No sé, en la historia, Pedro quería confirmar si era Jesús. Hasta ese punto no sabía si realmente era Jesús. sí, tenía Pero sus Jesús dudas. le dijo, ven. Entonces, la manera en que iba a confirmar que era Jesús es que él iba a andar sobre el agua. Pedro iba a andar pues, sobre el agua también. Entonces Pedro, saliendo de la barca, caminaba en el agua hacia Jesús. Para mí, eso también es una locura tremenda. Salir de la barca, pedir salir de la barca es una locura. Y salir de la barca es otra locura completa. ¿Qué aprendemos de Pedro que salió de la barca? Pedro quería demostrar que si él dice algo, él lo cumple. ¿Ustedes qué opinan? Quería dar esa imagen, pues. ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque pues yo veo que Pedro al principio como que si es Jesús lo está como desafiando, como si estuviera poniendo a prueba a Jesús y él muy arriesgado, ¿sí? Poner sus pies en el agua y ver que sí se está cumpliendo lo que Jesús le dijo, de que fuera hacia él. Sí, es algo raro porque Jesús tampoco dijo, detente, Pedro, detente. No dijo Jesús, detente. Lo animó que caminara sobre el agua. ¿Qué aprendemos de Jesús que le invita a Pedro a caminar sobre el agua? Que hace cosas imposibles para nosotros, ¿no? Pues sí, claro, sí. A ver, hermano Jorge, no has dicho mucho, pues. No, sí, que hace que Jesús hace cosas, le estaba mostrando que Jesús hace cosas imposibles que la gente no podía entender, ¿no? Para mí es muy interesante también que Pedro inicia el hecho del milagro. Él primero dice, si eres tú, ordena que vaya. Jesús le cumple pues lo que dice Pedro, ven.
y Pedro sale de la lancha para caminar sobre el agua hacia Jesús. ¿Qué aprendemos de Dios que permitió que Pedro, en cierto aspecto, no sé cómo decirlo en español, pero como que Pedro hiciera el milagro él? ¿Sí me explico, no? Como que la iniciativa era de Pedro. Algo interesante con eso es de que él parece que le dio gusto a Jesús, no sé, parece a mí. Explica. Porque él no le dice, ay, Pedro, bueno, si quieres venir con mucho cuidado y no dudas, y nada de eso. Él nada más como que, yo imagino como que se ríe, no sé, no dice, ¿verdad? No dice que se ríe ni nada, pero nada más le dice una palabra. Ven. Dice, ven. Como que no le explicó exactamente cómo ni nada más le dijo, ven. Entonces era como que le dio gusto y a lo mejor no iba a hacerlo exactamente si había una manera correcta. Hay una manera correcta de caminar sobre el agua. Como que no le importaba mucho. Como que no le importaba mucho de... Night. Are we too loud for you guys? Oh, sorry. Night. Bueno, como vemos, pues, historias pasadas, que Jesús es Dios. Y pues, Pedro que quería hacer algo, y pues ya estaba como en los planes o en el propósito de Dios. Así que Dios respaldó lo que Pedro quería hacer. Interesante de Dios, ¿no? Entonces cuando Pedro vio el viento alrededor de él, tenía miedo y dice la historia muy interesante, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. No es que se hundió, pero empezó a hundirse. Como que el agua empieza a sus tobillos y luego sus rodillas y como que está en el lodo en vez del agua, no sé. ¿Qué aprendemos de Pedro? De que empezó a hundirse. Como que da el sentido de que no fue de repente, pero lentamente. Empezó a dudar. Empezó a dudar. A ver, explica. Empezó a dudar de lo que estaba pasando. De este es también un milagro porque nadie puede caminar sobre el agua. Y él dudó y empezó a perder su fe y así como se dice que se empezó a hundir, también comenzó él tal vez en su mente a pensar, ¿qué está pasando? ¿Es cierto lo que estoy viviendo? ¿No? ¿Estoy en lo cierto o estoy incorrecto? Tal vez como hombre dudó. Sí, olvidó que estaba caminando en el agua, ¿no? Yo pienso que la duda y o sea, cuando empezamos a tener duda y temor, nos empezamos como poquito a poco, así como Pedro se va hundiendo, poquito a poco, como a alejarnos de Dios. Entonces, como que Pedro... Lo veo así, ¿no? Entonces, Pedro empezó a tener duda, no es que llegó de repente, pero era algo que empezó. O sea, él dudó, pero como que poquito a poco, como si Jesús le estuviera dando la oportunidad, tal vez o sea, como una segunda oportunidad, porque ya pues ahí más adelante él pide ayuda. Sí, porque cuando él dice, Señor, sálvame,
Y Jesús extendió su mano y le agarró. Y le dice, hombre de poca fe. No le dijo, no tienes fe. Dijo que tienes poca fe. ¿No? Hombre de poca fe. Pues sí, por la duda, pues, como decía Erika, que dijo algo muy cierto, pues, que cuando Pedro empezó, y como dijo el pastor David, cuando empezó a dudar, pues, tu fe empieza a disminuir. ¿A qué distancia estaba de Jesús? Pues yo me imagino que a un paso, ¿no? Pero A un paso. no dice pues. Sí. Así que. Pues dice que le extendió su mano y le agarró, entonces estaba a 1 metro, ¿no? Algo así, ¿verdad? Sí. 1,5 metros cuando mucho, la distancia del virus. Casi llega. Casi llega. Casi llega. Qué interesante. Pero no llegó, pues. No llegó. Luego, la historia dice que regresando al barco, los dos, ¿no? Caminando, supongo. Llegando al barco, cesó el viento. El viento, la tormenta no cesó cuando le agarró. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que Pedro regresó caminando en el agua con Jesús en medio de la tormenta. Todavía estaba la tormenta. Pues bueno, voy a regresar a lo que había dicho antes, que va relacionado con esto. Si algo, pues, va de acuerdo a y va de acuerdo con el plan de Dios, pues. Así que él lo aprobó que Pedro fuera y pues y que al final de cuentas, pues, lo que él iba a hacer o cuál era el propósito de Dios, pues él lo iba a terminar. No lo iba a dejar a la mitad. Sí, porque regresaron caminando al barco, a la barca, con el viento. Estaba todavía el viento fuerte. Sorry, Daniel. ¿Qué pasó, Diego? Eso fue un comentario de 10 de 10. Ok. Es muy interesante de que siguió el viento hasta llegar a la lancha. Como que, ¿qué podemos aprender de Jesús, de Dios, pues? Que permitió que siguiera la tormenta. Y Pedro y Jesús juntos caminando sobre el agua. ¿Tenía miedo Jesús? Quería ver cuánta fe realmente él tenía. Y respondiendo a tu pregunta, Jesús no tomó miedo porque él hizo el mar y todo, así que él sabía cómo controlar el mar. Pero no lo controló porque quería ver la fe de Pedro, pues. Pedro tenía más fe cuando estaba caminando con Jesús. Sí. ¿Qué podemos aprender de Jesús, de que Pedro estando con él le dio más fe? Que tal vez cuando estamos, que Dios puede ver en nosotros que aún estando en las tormentas, en las dificultades, y si confiamos en Él, o sea, Él nos guía hasta el final. Como con Pedro, que aún en la tormenta llegaron a la barca y todavía estaba la tormenta, pero Jesús estaba ahí. A ver, Cheryl. Y veo que aunque él dudó, empezó a caer o a hundirse, Jesús le agarró y le ayudó
aún en su duda, en medio de la tempestad, no le dijo, bueno, tú dudaste, lárgate. Él como le agarró, le ayudó y le sostuvo en medio de la tempestad, aunque era débil. Qué interesante. Entonces, regresando a la lancha, le adoraron a Jesús y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. No lo sé bien eso. A ver, Jorge, perdón. Al ver, creyeron. ¿No creyeron antes? No, porque estaban desesperados porque la tormenta, el viento los iba a hundir y no había confianza Aunque de que no habían les iba a visto pasar nada. muchos milagros antes. Sí, Ya, es- todavía habían visto, ¿no? Echando fuera demonios. No solamente eso, muchas cosas. Muchas cosas. Wow, qué Curando interesante. enfermos. Mira, ¿alguien quiere comentar algo más, Johnny? sí. Y es muy cierto que por fin pudieron creer cuando lo vieron, pues. Pero hay que acordarnos de algo que dijo Jesús, muy importante, pues, que bendito, bienaventurados aquellos que no ven y creen. Y creen, aún no vieron. Wow, qué interesante. Ok. ¿Alguien quiere comentar otra cosa sobre esta historia? Creo que nos enseña a pensar, ¿no? En cuántos momentos de nuestras vidas hemos estado en una situación que por X motivo del mundo, nuestra fe bajó o se quebrantó. Pero el Señor está siempre allí para restaurarnos, para levantarnos, como lo levantó a Pedro. Sí, es muy interesante eso, como que se levantó. Sí. En esta historia vimos que Pedro inició la conversación diciendo, pues, si eres tú, invítame o dígame, ordena que fuera yo caminando sobre el agua hacia ti. Y Jesús dijo, ven. Hoy en día, Dios permite que nosotros hagamos cosas que se parecen insensatos, pero van a glorificar su nombre o van a ser milagrosos, pues, para que se cumpla. Dios permite la absurdidad, pues, por decir que hagamos cosas absurdas, empezamos cosas absurdas que no se pueden sin que Él nos esté. O mira, lo que quiero decir es esto. Pedro pidió algo más de la razón. No es razonable pedir que caminar sobre el agua. Es fuera de razón. Pero lo permitió Jesús. Y el Padre, pues. Hoy en día permite Dios que intentamos cosas para absurdas, pues. Como dar de comer a gente que están muriendo de hambre por los miles. O algo así. Sí, todavía hace milagros y pasan cosas que no podemos explicar. Sí, Es, no sacó de Perú, cuando se entraron todo, pues. sí. A ver, Como que explica. ¿Quién, yo? Ya. Pues sí, estábamos encerrados en Perú
y habían cerrado todo y no estaban permitiendo a nadie salir. Pero nosotros sí pudimos ir y pues Dios usó la embajada de México para sacarnos de ahí, pues. Sí, era un milagro, pues, la verdad. Sí. Ajá. El hermano Jorge mencionó de que Pedro tenía sus dudas, pero Jesús le sacó, ¿no? Es lo que te impresionó de la historia, ¿no, Jorge? Ajá, ajá. Tenía dudas, pero Jesús lo levantó, Ajá. lo sacó de hundirse, Sí. Hoy lo en día, levantó. si tenemos dudas, Jesús todavía nos saca de los problemas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Sí. Demasiadas veces. Sí. ¿Alguien Él quiere? No, el Señor nos acompaña siempre y a pesar de las dificultades, Él está allí y nos los hace saber porque Él pone gente, Él abre puertas, Él Ajá. pone circunstancias para que tú digas las palabras idóneas y puedas hablar de Él. A ver, ¿cuándo te lo ha hecho, Jorge? ¿Cómo? Pues, dame un ejemplo, pues, cuando te lo hizo, cuando te ayudó. Hace muchos años, Ajá. cuando tendría pues 28 años y dentro del ministerio que yo estaba empezando, no Ajá. tendría pues más que 2 años o año y medio en una misión y tenía problemas existenciales dentro de la misión, como les dije, mi familia no aceptaba que estuviera en una iglesia en un lugar humilde de Lima. Ujú. Me entró esa duda y me senté en la puerta de la iglesia, en la grada de la puerta de la iglesia, mirando a la calle y bajé la cabeza, recuerdo, y mirando el piso, recuerdo que una de las niñas de escuela dominical pasó por ahí y me Ujú. levantó la cabeza y me dijo, ¿por qué estás triste? Te amo. Ujú. Y yo me impactó eso, porque no pensé esas palabras de una niña que me diga, me levantó la cabeza porque la tenía hacia abajo, me Ajá. levantó y me dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste si Dios te ama? Mm. Repitió lo que yo le enseñé en la escuela dominical. Wow, te enseñó a ti lo que tú enseñaste, wow. Ajá. ¿Y qué te hizo sentir cuando pasó eso? Sentí que el Señor estaba conmigo y que no estaba haciendo las cosas mal, sino que estaba Mm. haciendo las cosas que a Él le agradan y que todo no era Mm. fácil, que no es fácil seguir al Señor y mucho menos servirlo, pero que el Señor estaba allí conmigo. Es interesante de que ella Wow. misma habló por Dios para que tú te Mm, sintieras como que no te hayas fallado a Dios, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y eso cómo te afecta hoy en día? No, me afectó porque fue como mismo Pedro, sentí como que me tomó de la mano el Señor y que me levantó. Wow, wow. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Ajá. Qué bonito, hermano, qué bonito. Mm. En el futuro, si vemos que estamos en problemas, ¿no? En el ministerio, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar esta historia? A confiar que el Señor tiene el control de todo. Gracias, hermano, gracias. Esta historia está en el libro de Mateo, capítulo 14, como casi al terminar la historia. Ajá. Les animo que vayan a buscar la historia, es muy bonito, es muy bonito. Déjenme mandar a... Yo también me quería compartir algo.
¿Sabes? Claro, mi amor. Sí. Me recuerda de cuando estuvimos en México por unos años y estábamos tratando de plantar una iglesia y no estábamos viendo mucho fruto. Y recuerdo que empezamos a platicar un poco sobre seguir unos meses más y si no viéramos fruto, regresar a los Estados Unidos y orar y ver qué quería Dios que hiciéramos, ¿no? Como regresar como fracaso, ¿no? Pero bueno, recuerdo un día, un poco después de eso, recuerdo orando, estaba sentada en una escalera adentro de la casa y pensando, orando. Y de repente sentí que Dios habló a mi corazón muy fuerte. Dijo, estás plantando semillas que no ves. Y recuerdo que inmediatamente todo el desánimo que había sentido se me fue. En un instante fue el desánimo. Y yo en mí contesté con mi espíritu, contesté a Dios, le dije en mí, Señor, si te agrada que estamos aquí, si estamos haciendo tu voluntad, yo puedo quedar aquí lo demás de mi vida. Y sentí tan animada y entonces Dios nos ayudó un poco después de eso. Empezamos a ver mucho fruto y pues... Sí, y es entonces, interesante porque de ese ministerio el hermano Pepe empezó un centro de rehabilitación para hombres, ¿no? Y el hermano Moisés salió a pastorear una iglesia, empezó varias otras iglesias. Y Bruna sigue trabajando para Dios y por muchos años enseñó dominical en otras iglesias. Y Dalila también, ¿verdad? Sí, había mucho fruto, pero como no estábamos viéndolo, empezamos a dudar y pues, pero en medio de eso Dios, como Dios, su espíritu como que nos agarró y Nos nos dijo, agarró de no, la mano, sí. vas conmigo a la barca, todo va a estar bien, sigues adelante. Y, Aunque sí, quizás éramos nomás a seguimos. un paso de llegar, ¿verdad? Ujú. Hermano Jorge, ¿puedes orar por nosotros todos para que tengamos más, menos dudas y más fe? Amén. Oremos. Padre bondadoso, te damos las gracias, Señor, por esta noche tan bonita que nos has regalado, en el cual hemos escudriñado tu palabra y hemos aprendido, Señor, lo que tú quieres, Señor, que tengamos fe, que podamos acrecentar nuestra fe en ti, que tu palabra pueda a través de tu palabra podamos ministrar nuestras vidas y que tú estés en medio de todo lo que hagamos y que cuando tengamos dudas, Señor, tú estés en medio de nosotros, nuestros pensamientos, para que tú nos levantes así como levantaste a Pedro. Te pedimos que tú bendigas a, a todos los hermanos que estamos reunidos, que nos guardes y nos dejes descansar esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a tener no voy a apagar esto.